La energía es clave para el progreso. La energía tiene que ser no solamente abundante, sino barata. Y los gobiernos nos están haciendo más difícil el acceso a energía abundante y barata hasta un punto en el que la acción gubernamental y la acción regulatoria, en vez de facilitar la inversión y mejorar la capacidad de llevar a cabo una transición energética competitiva, en vez de facilitarla, lo que está haciendo es ponerle barreras. Le está poniendo barreras regulatorias, fiscales, le está poniendo barreras absolutamente innecesarias, por otro lado, y que además tienen un efecto contraproducente. La gran dificultad en el entorno económico que vivimos ahora mismo es que se han añadido una enorme cantidad de impuestos y costes fijos a la electricidad y a la gasolina. Para que ustedes sepan, pues la electricidad tiene aproximadamente un 60% de cargas fiscales y de costes fijos regulados por el gobierno, y además la gasolina, el gasóleo, tiene casi un 50% de impuestos. Pero además hay otros impuestos. Fíjense que nos solemos olvidar del coste de CO2. En Europa, los ciudadanos pagamos como un coste añadido los derechos de emisión de CO2, que es un impuesto escondido. Los gobiernos recaudan decenas de miles de millones de esos derechos de emisiones que venden, y además han aumentado el precio limitando la oferta. Por lo tanto, el precio de cada uno de esos derechos de emisión se eleva. Esto sería una buena política si se utilizasen esos enormes ingresos fiscales generados por la venta de derechos de emisión para reducir la factura de los ciudadanos. Pero resulta que usted en la factura eléctrica paga, además de los costes de las políticas de cambio climático, está pagando además todos los errores de planificación obligatoria. Es curioso esto, ¿verdad? En un país, en una Unión Europea, en un mundo en el que los ciudadanos están descontentos con los políticos, que saben que los políticos no están respondiendo a las necesidades de los ciudadanos, es como mínimo sorprendente ver que les parece a todos una buena idea que se nacionalice y que se intervenga al máximo el sector de la energía. Es curioso, ¿verdad? Todo el mundo habla de los males de un supuesto oligopolio que no existe, pero les parece estupendo un monopolio controlado por políticos. ¿Por qué las empresas energéticas públicas no son más baratas? Las empresas energéticas públicas no ofrecen energía más barata en Europa. Por ejemplo, la energía en Italia, donde la empresa prácticamente es pública, las dos empresas energéticas son públicas, es mucho más cara. En Francia la energía es un poco más barata, ¿pero por qué? Porque tienen una enorme cantidad de producción nuclear, más del 70% comparado con otros países en donde no llega ni al 20%. Por lo tanto, la idea de que una empresa pública va a vendernos energía más barata está negada por la realidad. La han vivido ustedes. En la época en la que el sector eléctrico y energético estaba masivamente intervenido y había empresas fundamentalmente públicas, no solamente los precios no bajaban con respecto al resto del mundo, sino que además nos hemos enfrentado a quiebras y apagones. Eso es lo que significa el intervencionismo en energía. Nos olvidamos de las enormes inversiones que se deben llevar a cabo y damos por hecho que esos miles de millones de dólares mensuales que se tienen que poner en marcha para invertir en redes, en generación, en que se convierta el milagro de que usted encienda, toque un botón y se encienda la luz, o que vaya a una gasolinera y haya gasolina. Todo eso nos parece que es fácil y barato, pero no lo es. La realidad
es que los gobiernos están poniendo muchos más escollos para la inversión en energía. En Europa hemos puesto barreras a la nuclear. Se le han puesto barreras y se prohíbe el desarrollo de nuestras fuentes, por ejemplo, de gas natural no convencional. Interesante, porque a la vez, mientras prohibimos el desarrollo de nuestras reservas de gas natural, compramos cantidades récord de gas natural licuado producido con fracking de otros países, de Estados Unidos en particular. Es absolutamente increíble que al día de hoy, en una Unión Europea en la que estamos hablando constantemente de descarbonización y de mejora de la transición energética, etcétera, es increíble que se nos diga a la vez que se le van a poner todavía mayores barreras a la inversión en renovables. ¿Cómo? Con riesgo regulatorio, hablando de intervenir el mercado. Y todo bajo la premisa de que las empresas ganan mucho y los estados ganan muy poco. En España, el Estado se lleva más de 14.000 millones de la tarifa en impuestos, que es el triple del beneficio operativo de todo el sector en España, y eso, un sector que crece, que invierte, que crea empleo y que toma el riesgo. Es decir, la idea de que el mismo gobierno que dispara los impuestos, aumenta los costes regulados, aumenta las cargas burocráticas, va a bajarte el precio de la luz cuando cada vez que ha podido y cada vez que tiene la capacidad, lo que hace es subirte los impuestos, por un lado o por el otro, te los esconde, te dice que te ha bajado el impuesto eléctrico cuando recauda mucho más por todos los impuestos encadenados de la tarifa, te dice que te ha subvencionado 20 céntimos de la gasolina mientras recauda 4 veces más por no indexar los impuestos en ese mismo concepto. Y además estamos pagando por las ayudas climáticas y por las políticas y los errores de planificación. Ojo, estamos pagando 2 y 3 veces. Resulta que estamos pagando en la gasolina y en la electricidad por lo mismo, que estamos pagando impuestos tras impuestos tras impuestos, y de verdad, el que se crea que todo eso se soluciona con mayor intervención del sector público, no tiene nada más que ir a Italia o a Grecia y ver que en sus empresas energéticas son mucho más ineficientes y mucho más caras. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos los suben. Y la realidad de la energía es que se está haciendo un constante entorno de ataque a la inversión, y se nos está negando y se ignora una cosa muy importante. En la transición energética que han anunciado, poniendo en peligro la nuclear, poniendo en peligro la inversión en renovables y poniendo en peligro la inversión en gas doméstico, lo que hacemos es depender mucho más, no solamente de Rusia, sino mucho más de China. ¿Por qué? Porque las tierras raras, el cobre que se tiene que minar, el aluminio, todas las materias primas necesarias para las renovables vienen fundamentalmente de China. Y vamos a depender mucho más de ellos. Una empresa pública energética no es una empresa que ofrezca servicios más baratos. Una empresa pública es una empresa gestionada por políticos. Y una empresa con gestión política lo que siempre genera es mayores ineficiencias, mayores costes y, además, peor servicio. Y todo ello, cuando se equivoca, lo paga usted en mayores impuestos. Y tenemos a Alfredo García, que es supervisor y divulgador nuclear. Podéis seguir en Twitter como Operador Nuclear, es fantástica su cuenta, al que le voy a preguntar en un vídeo que nos ha enviado si es posible tener energía competitiva sin la energía nuclear.
Pues no se puede conseguir una energía realmente competitiva sin energía nuclear. Lo estamos viendo con esta crisis energética. Los países que habían decidido cerrar sus centrales nucleares están posponiendo esos cierres, en algunos casos revertiendo ese cierre, como lo está haciendo Corea del Sur o Japón, que está apostando nuevamente por la energía nuclear. Es decir, la mayoría de los países avanzados del mundo y los que quieren llegar a serlo apuestan claramente por un mix entre energía nuclear y energías renovables para garantizar el suministro eléctrico, para mejorar la autonomía o la independencia energética, para no depender tanto de los combustibles fósiles, para tener unos precios competitivos y al mismo tiempo para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de Nord Pool, el mercado nórdico es clarísimo, ¿no? Tenemos energía nuclear e hidráulica como grandes factores de garantía de suministro y de competitividad, y luego una fuerte producción renovable que es volátil e intermitente. Le pregunto también a Alfredo si es cierto, por otro lado, que se escucha mucho aquí en España y también en América Latina, que la nuclear es más cara que las renovables. Cuando se habla del precio de la energía nuclear comparada con las energías renovables, se suele hacer mucha trampa. Me explico. Según la Agencia Internacional de la Energía, la forma más barata de producir energía eléctrica hoy en día en el mundo, antes de impuestos, por supuesto, la energía más barata para producir electricidad es la operación a largo plazo de los reactores nucleares. Es decir, centrales nucleares que ya han llegado a esos 40 años de vida de diseño, vida mínima de funcionamiento que se había establecido, y que, como han sido modernizados, se ha garantizado su seguridad, pueden seguir operando a precios muy competitivos. Insisto, es la forma más barata de producir electricidad hoy en día en el mundo. Cuando se habla de nueva construcción de centrales nucleares, es cierto que la inversión inicial es muy alta, pero se suele comparar con las energías renovables que se instalan actualmente. Efectivamente, la producción renovable actual es más barata que la energía nuclear nueva que se está construyendo, pero no se tiene en cuenta un dato muy importante. La energía nuclear proporciona energía constante las 24 horas del día. Tiene un factor de carga, es decir, la cantidad de horas que puede funcionar al 100%, de más del 90%. Si lo comparamos con la energía solar, nos vamos al 20% y en torno al 30% o 35% en la energía eólica. ¿Eso qué significa? Que esas energías, para poder compararlas con la energía nuclear, necesitamos garantizar también ese suministro, ese complemento que necesitan para igualar ese 90% de la energía nuclear. Si lo hacemos con gas natural, el precio tan barato de las renovables ya no nos sale. Es decir, que mi apuesta claramente es energías renovables con ese respaldo de la energía nuclear. E insisto, no es solo mi apuesta, es la apuesta de los principales organismos internacionales y de la Agencia Internacional de la Energía. Es clave entender la importancia de la seguridad de suministro. Las renovables funcionan entre el 25 y el 30% del tiempo. La energía ahora mismo no es posible almacenarla, y almacenarla costaría, si se pudiera conseguir, una enorme cantidad de minería, de litio, etcétera. Pero es importante, por lo tanto, tener un mix energético competitivo y que garantice el suministro, y por eso hacen falta energías de base, la nuclear, también la hidráulica y, por supuesto, el gas natural como respaldo a unas renovables que están en fase de crecimiento. ¿Por qué es esencial la nuclear y qué hacemos con los residuos? La energía nuclear es esencial por varios motivos. Primero, porque, como decíamos, garantiza el suministro eléctrico, es decir, es capaz de producir las 24 horas del día independientemente de las condiciones meteorológicas y de los cambios de los ciclos de día y noche. Siempre podemos contar con ella y eso es una gran garantía de suministro energético. Otra es la estabilidad de la red eléctrica, muy importante. Esos 50 hercios es importante que se mantengan siempre independientemente de lo que ocurra con la variabilidad de las renovables. Por lo tanto, es necesaria una energía de respaldo que tenga generadores síncronos que garanticen esa frecuencia, esa estabilidad de la frecuencia de la red. Y al mismo tiempo también reduce la dependencia de los combustibles fósiles porque tiene la ventaja de que no emite gases de efecto invernadero y además podemos almacenar una enorme cantidad de energía que la estamos suministrando durante ciclos de año y medio o 2 años, que es lo que están funcionando las centrales nucleares antes de volver a recargar. Sobre los residuos radiactivos, lo que se hace es almacenarlos con seguridad
seguridad, según los mayores estándares internacionales, el gran consenso científico y tecnológico sobre el almacenamiento seguro de los residuos radiactivos es el almacenamiento geológico profundo, es lo que está haciendo Finlandia. Va a abrir ya está prácticamente construido, su almacén geológico profundo probablemente este año 2023 o quizá el 2024. Esa es la solución de consenso para almacenar con seguridad los residuos radiactivos sin riesgo para la población y para el medio ambiente. Pero hay un dato que creo que es muy importante. Ya se están reciclando residuos radiactivos en varios países. Francia lo hace parcialmente, pero Rusia y China ya tienen reactores nucleares de cuarta generación que son capaces de reciclar el combustible usado, es decir, aprovechar los recursos, esos residuos los convierten en unos recursos y por lo tanto estamos matando dos pájaros de un tiro. Es decir, estamos aprovechando esa energía y estamos produciendo energía baja en emisiones. Por lo tanto, existe solución tecnológica para los residuos radiactivos. Lo que es más complicado es que haya solución política, porque ya sabemos que a veces una cosa no va con la otra. Gracias, Alfredo. Juan Ramón Fernández Arribas, como digo, es ingeniero de minas y experto en energía, asesor de algunas de las mayores empresas energéticas del mundo, y me gustaría preguntarle exactamente por eso. ¿Se está acabando el petróleo? ¿Qué es esto de la teoría del fin del petróleo y qué le dirías a los que creen en ella? Hola Daniel, buenas tardes. Me preguntas qué diría a los que defienden la teoría del fin del petróleo, el famoso peak oil. Bien, lo primero que les diría, y casi empiezo por el final, es que el peak oil, tal y como se definió cuando se gestó y alumbró esta teoría, es un fiasco. Cuando el geofísico tejano Marion King Hubbert formuló esta teoría en 1956, él entonces trabajaba para Shell, predijo, con la ayuda de un modelo matemático propio, que ya que el petróleo es un recurso finito, y eso es cierto, pronto se llegaría a su límite o pico de extracción, simplemente por agotamiento de las reservas. Haber estimó que ese pico llegaría en la década de los 70, pero la producción seguía subiendo, entonces en la década de los 80, y después en los 90. El pobre Haber falleció en 1989. No solo no vio su peak oil en vida, peor aún, si siguiera entre nosotros, habría comprobado que las reservas probadas de petróleo, que entonces se estimaban en unos 190.000 millones de barriles, ahora que han transcurrido ya casi 70 años desde entonces y se han extraído miles de millones de barriles, pues resulta que las reservas remanentes se estiman aún en 1,8 billones de barriles. 1,8 millones de barriles. Esto supone 9 veces más que entonces. ¿Qué pasa? Pues la realidad es que se sigue descubriendo y desarrollando más petróleo que el que se produce. La producción tampoco ha llegado a su pic, pues ha ido creciendo año tras año desde los 13-14 millones de barriles diarios que se extrajeron en 1956 hasta los 96 millones de barriles diarios que se han producido el año pasado, en el 2022. Solo ha dejado de crecer en 2020-2021, pero ha sido por contraerse la demanda debido a la crisis del COVID. Y es que el pic de la producción dependerá de la demanda. Cuando el petróleo, la demanda de petróleo empiece a estabilizarse y después a decrecer por sustituirse una parte sustancial de él por otra forma de energía o de materia prima alternativa, entonces es cuando se alcanzará el famoso peak oil. Pero mucho más tarde de lo que Haber predijo y por causas totalmente diferentes. Patrick Pouyanné, que es el presidente ejecutivo de la compañía francesa Total Energies, ha dicho que, aunque el petróleo seguirá siendo necesario, el pic de producción se alcanzará probablemente entre 2030 y 2040. O sea, más de 70 años después de la previsión inicial de Haber, y simplemente por cuestión de demanda. Y es que el papel y los modelos matemáticos erróneos aguantan todo,
pero la realidad se impone finalmente. Haber ya ha puesto, también se aventuró en 1962, o sea, 6 años después de lanzar su teoría del peak oil, a la teoría del peak gas, el pico del gas. Bien, no quiero hacer más sangre, simplemente decir que las reservas actuales de gas son 4, veces mayores que las que se estimaban entonces, y la producción, al igual que ha pasado con el petróleo, ha subido año tras año, también excepto durante la crisis del COVID por caída de la demanda. La producción actualmente es 5 veces la que teníamos en el año 1962, cuando lanzó la teoría del peak gas. El jeque saudita Yamani, que fue uno de los cofundadores de la OPEP y sabía mucho de petróleo, lamentablemente falleció en 2021, ya lo dijo en 1973, hace medio siglo. Le preguntaron en una reunión por el fin de la era del petróleo y sentenció: la edad de piedra no terminó porque nos quedáramos sin piedras. En fin, creo que el mensaje a los defensores del peak oil y también del peak gas es claro. Espero. Me temo que incluso es demoledor. Lo siento. Gracias, Daniel. Es que es muy importante entenderlo. El último barril de petróleo no valdrá millones de dólares, valdrá cero, valdrá cero. En el instante en el que de verdad hubiese alguna indicación de problemas de acceso a reservas abundantes, baratas y además atractivas de invertir, obviamente ya se habría creado todo el engranaje de las alternativas, y es lo que estamos viendo, lo que estamos en el mundo de la energía. Estamos constantemente invirtiendo en alternativas que van saliendo adelante. El petróleo sustituyó al aceite de ballena porque era mucho más fácil de almacenar, mucho más fácil de producir y mucho más barato. Y al petróleo, el gas, lo sustituirán otras tecnologías cuando sean mucho más fáciles de almacenar, mucho más fáciles de producir y sean mucho más baratas. La tecnología. Nunca apuesten contra el ingenio humano, que los defensores de la teoría esta del peak oil, además de equivocarse siempre, se equivocan en el precio, se equivocan en la eficiencia, se equivocan en la cantidad, porque como bien decía, además, decenas de ingenieros que han trabajado en el sector, las reservas de petróleo se van rellenando a medida que el petróleo se va formando en las distintas capas de la Tierra. El petróleo no es estático, no es una cantidad toda la que hay y ya está. Hay toda una cantidad que continúa generándose. Pero en cualquier caso, lo más importante, hay petróleo de sobra para producir suficiente energía barata y atractiva durante el periodo, mientras se van buscando alternativas que sean todavía más baratas y todavía más atractivas, pero tendrán que serlo, y además, no solamente el último barril de petróleo valdrá cero, no millones y millones de dólares, sino que además la evidencia la tenemos ahora, que en medio de una guerra, en medio de todas las trabas burocráticas a la inversión, etcétera, etcétera, el precio del petróleo está a $80 el barril, que en términos reales es uno de los precios más bajos que hemos visto desde los años 70. Vamos a preguntarle a Juan Ramón rápidamente cuál es el entorno que hay ahora mismo global en el mercado del petróleo y el gas. Bien, yo lo veo aún en equilibrio inestable en cuanto al nivel actual de precios. La mayoría de los analistas coinciden en que si se mantuviesen oferta y demanda más o menos estabilizadas como actualmente, en 2023 estaríamos como ahora mismo en tema de precios. He leído un informe con las predicciones de 30 analistas y ellos dan como precio medio para el crudo Brent de referencia un valor de $89,37 por barril. La verdad es que los 37 centavos me suenan un poco a chiste. Pero bueno, es la media aritmética que resulta. Para mí, el entorno de los $90 por barril
para el próximo año, para 2023, bueno, para este año, que ya hemos empezado, me parece razonable. Aunque en los pocos días que llevamos de año, la media está algo por debajo, en torno a los 80, 82 dólares por barril. El difícil equilibrio actual de oferta-demanda y por consecuencia de precios se puede romper desde mi punto de vista por dos causas principales. Una desaceleración económica, si China no controla su crisis sanitaria por el COVID, peor aún si no lo para y se expande, y también por la evolución y por el desenlace de la invasión rusa de Ucrania. Ambos factores son, en mi opinión, totalmente impredecibles, pues están envueltos en nubes de misterio. El misterio del críptico gobierno chino y el misterio del inescrutable Putin. Pero creo que se pueden anticipar algunos posibles efectos. En China, si no controlan el COVID, la demanda de crudo y de gas se reducirá, con mayor e inmediata incidencia en el crudo. Simplemente sobraría crudo en los mercados y los precios bajarían hasta restablecerse el equilibrio, vía una menor oferta. Ahí la OPEP tendría la llave de paso, pues podría reducir su producción para mantener el precio del crudo. El problema es que sus decisiones no son instantáneas. Negociaciones, presiones, acuerdos. Habría, en definitiva, un periodo más o menos corto de precios más bajos hasta su reajuste. En cuanto a Rusia, se comenta mucho en la prensa que si Putin, se enfada un poco más por los desfavorables resultados prácticos de su invasión de Ucrania, pues cortaría definitivamente las exportaciones de crudo, de los productos refinados, principalmente gasóleo, y de gas a los países, no amigos. Para neutralizar el recorte de crudo ruso, la OPEP tendría influencia decisiva, pero haría falta muchísima inteligencia política por parte de los países de la OCDE, que son los principales consumidores, sin tener apenas producción, para convencerles de las ventajas, y lo digo entre comillas, de subir la OPEP su producción. Estos están mucho más acostumbrados y motivados a hacer lo contrario. Ya veremos. Si casualmente coincidiese una contracción económica china con el bloqueo de las exportaciones de crudo ruso, un clavo sacaría otro clavo, y en cierta medida se compensaría la menor demanda china con una menor oferta rusa. En cuanto al gas, su precio se ha desplomado desde septiembre pasado, cuando llegó a estar en Rotterdam, que es el hub europeo, en más de 300 dólares por megavatio hora. Ahora ha caído hasta unos 70 dólares megavatio hora. Está claro, sobra gas. Por eso no veo un gran impacto a corto por posibles restricciones rusas. Si el invierno europeo se mantiene tan suave como hasta ahora, lo que implica una menor demanda, y con los almacenamientos actualmente por encima del 80% de su capacidad, pues podría subir algo los precios. Pero no creo que el precio en Rotterdam, el TTF, supere los 100 euros por megavatio hora en el año en curso, en 2023. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Cuéntanos un poco cuál es el entorno en petróleo y gas que vosotros veis. Bueno, en lo que se refiere a la parte de petróleo, que está más determinada por la movilidad, ¿no? El gas también se utiliza para la generación eléctrica y es un poquito diferente, ¿no? La parte de petróleo, pues obviamente hay que tener en cuenta dos variables, ¿no? La demanda y la oferta de petróleo, que son las claves a la hora de fijar el precio, ¿no? En términos de demanda, realmente lo importante a día de hoy, ¿no?, es la apertura que está habiendo ahora mismo en el mercado chino, digamos el abandono de esas medidas de cero COVID que se ha producido recientemente, que está provocando ahora un boom de infecciones dentro de la economía asiática, pero que es probable que en los próximos semanas se alcance un pico y empecemos a ver una apertura económica más fuerte, ¿no?
Esa apertura china unida al riesgo de recesión global que hay en Estados Unidos, en Europa, incluso lo ha habido en la propia China, pues es lo que indica un poco por dónde va a ir esa parte, ¿no? Y por otro lado, lo que viene a ser la oferta, pues lo que venimos viendo son, digamos que prácticamente media década, una década de baja inversión en el sector del petróleo, digamos que ha estado ciertamente demonizado, y bueno, ha habido, digamos, desde el punto de vista político, se ha tratado de forzar una transición que no está tan vinculada a factores de eficiencia y de realidad, sino de voluntad política, pues que ha creado ciertas tensiones, ¿no? Se ha desincentivado totalmente la inversión en producción de petróleo. De hecho, hoy mismo estamos viendo cómo en muchos países pues están elevando las tasas impositivas hasta niveles incluso del 75%. Muchas veces cuando hablamos de tierras raras todos nos acordamos de esos profesores de química, ¿no?, que nos hacían aprendernos la tabla periódica, pero que muchas veces decías, bueno, esos no hace falta aprendérselos, pero desgraciadamente en nuestro día a día cada vez son más y más necesarias. Incluso podríamos decir que las utilizamos diariamente y no nos damos cuenta ni siquiera de su uso. Y claro, no hay nada peor para la economía o para un sistema de no ser consciente de la necesidad de algo y luego de repente desaparece y dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy así? Y cómo llegó a una solución, ¿no? Porque, por ejemplo, para las tierras raras, día a día, la gente que, por ejemplo, se tiene que hacer operaciones para temas relacionados, por ejemplo, con el cáncer, un tema muy sensible y que todos pues estamos muy concienciados de ellos. Muchos de los medicamentos relacionados con ellos tienen que ver con esas tierras raras. Y se llaman raras no porque su nombre sea extraño, que muchas veces lo es, sino también porque tienen su dificultad, ¿no?, para poderse encontrar y, sobre todo, sus precios de extracción son muy altos. Claro, cuando un precio de extracción es alto y encima a su vez le sumamos la situación macroeconómica actual, pues ya es la situación o digamos la tormenta perfecta. Uno de los mayores países en tierras raras es China. Y además China controla muchos de los países que también las tienen fuera de sus fronteras, que son los países africanos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si la política de China es proteccionista ahora mismo, o la situación ahora mismo es muy proteccionista con todo lo que hemos vivido con el tema del COVID y con todo el tema pues que ahora mismo han sido el último gran país, ¿no?, estar encerrado y con esas políticas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido unos problemas de suministro muy importantes. Y claro, en la nuclear, que yo he escuchado a unos especialistas, una tierra rara se le considera también al uranio. ¿Qué ha pasado con el uranio? Porque uno de los mayores productores de uranio era Rusia, ya no se les puede comprar. África, que también, por ejemplo, en el caso pues que teníamos de Mali, pues nos han echado y hemos tenido que irnos de que estamos ahí como un país pacificador entre Francia y varios países de la OTAN, pues nos hemos tenido que ir pues porque ahí Rusia también ha hecho presión. Entonces, digamos que al final en todo el interés geoestratégico esas tierras raras no solamente están en la parte energética, están en nuestro día a día, están en los móviles, nuestra famosa batería del móvil también es una tierra rara.